¿Te imaginas que a partir de un prompt, un texto o una imagen puedas crear un videojuego, un mundo virtual en el cual puedes jugar con las teclas de tu ordenador? Pues esto ya es posible gracias a la nueva inteligencia artificial creada por el departamento de Google DeepMind, que se llama Genie 2. Y vamos a ver en qué consiste. Bien, estamos en el post oficial de presentación de esta tecnología que se llama Genie 2, que recordemos que pertenece al departamento de inteligencia artificial DeepMind, es decir, el de Google, el departamento de IA. Y esto fue presentado el 4 de diciembre de 2024, más o menos hace una semana desde la grabación de este vídeo. Y la idea principal, como te he dicho, es que a partir de un texto, un prompt o una imagen, esta IA te crea un mundo virtual en donde tú puedes interactuar, jugar como si fuera un videojuego, con las típicas teclas clásicas del ordenador para ir hacia adelante, izquierda, derecha, atrás, saltar o incluso hacer acciones secundarias como atacar, disparar o mover la cámara de nuestro videojuego con el ratón. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esta tecnología y sus posibilidades. Aquí podemos comprobar en este vídeo, vamos a hacerlo en pantalla completa, cómo podemos generar tantos videojuegos, mundos como queramos, ya que cada descripción que vamos a hacer puede ser completamente diferente a otra persona o esa imagen que le hemos dado como referencia. Y va a generar un videojuego a partir de esa información, donde nosotros podemos interactuar. Aquí puedes ver en la derecha cómo el usuario está tocando unas teclas y ese mundo se recrea en tiempo real basado en esas acciones. Podemos ir en barco, en coche, en primera persona, en tercera persona, lo que tú quieras. Aquí vemos diferentes ejemplos, en caballo, vehículos, estar en espacio, en infierno, etc. Todo depende del usuario, de la información que le demos como input. Bien, vamos a continuar para ver un poco más de información. Aquí te explica un poco en qué está basado, en qué tecnología. Te lo puedes leer tranquilamente en el post con calma, pero hoy no voy a explicarlo para no hacerlo muy largo. Pero no te preocupes que luego voy a explicar cómo funciona. Aquí vemos un poco los ejemplos de las acciones, es decir, cómo podemos controlar ese personaje. Por ejemplo, aquí tenemos como una especie de robot muy mono en los bosques y cómo cuando apretamos W, es decir, para ir hacia adelante, el personaje va hacia adelante. Pues apretamos la A, a la izquierda, atrás, derecha o incluso saltar. Y aquí vemos lo mismo, pero con otro prompt. Tenemos como una especie de robot en Egipto. Y aquí lo mismo, pero en primera persona. Tenemos un personaje en primera persona en un planeta de color púrpura y con las acciones básicas. Y aquí lo mismo, pero en un departamento en una ciudad grande. Así que vemos como que las acciones más o menos son las mismas, pero el entorno cambia completamente. Es decir, el entorno, el personaje, todo. Literalmente cambia todo, excepto las acciones, que es lo interesante, que es lo que hace que sea divertido jugar en ese mundo recreado a partir de una IA. Aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, con un barco, cómo hay como una especie de físicas, y cómo incluso aquí cuando acelera, cómo se ve como más rápido, ¿no? Como el objeto más pequeño para simular esa rapidez. O aquí en primera persona que vamos andando, podemos ir izquierda, derecha. Y recordemos que todo esto no está diseñado, no es objetos 3D, sino que es recreación de píxeles basados en las acciones que nosotros tomamos. Entonces intenta simular como si fuera un videojuego qué habría detrás de ese árbol, de esa montaña, etc. Aquí te explica que tiene como una gran capacidad de memoria en el horizonte para simular ese horizonte. Ya vamos a hacerlo en pantalla completa. Y como parece como un videojuego. Hay que entender que esto son píxeles. Obviamente, si nos fijamos en el personaje, no se ve bien y a veces se ve como borroso. Pero para mí lo importante de entender no es tanto los gráficos, no buscamos los gráficos. Lo que buscamos es la jugabilidad. Es decir, que el videojuego sea una experiencia que más o menos te la creas, que sea divertida para el usuario, que te lo puedas pasar bien, que sea un juego único y que además ha sido creado en pocos segundos o minutos, que no ha estado 1 año, 2, 3, 4, 5 para diseñarlo. ¿Que te cansas de este videojuego? Oye, pues le pones otro prompt, otra imagen y tienes un videojuego nuevo, como puedes comprobar. O como aquí. Entonces aquí nos explica también eso, que puede generar como contenido, gran contenido, para que tú puedas estar un buen rato, como por ejemplo este personaje que está corriendo, y que el mundo se sigue generando. Y sigue generándose y generándose. Como puedes comprobar, incluso puedes interactuar con el mundo. Fíjate cómo corre y a veces da un golpe y se ve como partículas, efectos.
Y aquí lo vemos con una especie de persona que está mandando en primera persona y vemos cómo ese mundo se va generando y generando y generando, que no hay un límite. Aquí te explica también que puedes crear como una especie de diferentes entornos. Primera persona, o este tipo de videojuegos donde tenemos como en tercera persona y esta perspectiva un poco más fija. O por ejemplo, un juego de carreras donde conduces un coche. También nos explica que se crean como una especie de objetos 3D más complejos, como esta especie de robot nave, donde nosotros podemos mover el personaje y se mantiene una estructura coherente, haciendo que la experiencia sea un poco más realista. Luego también nos explica que podemos interactuar con los objetos del mundo. Por ejemplo, aquí podemos comprobar cómo este personaje interactúa con estos globos donde los revienta. Algo muy interesante, porque esto hace que el juego sea más divertido. O aquí, por ejemplo, vemos que abre una puerta. Interactúas con un elemento del entorno. O aquí, donde explotas un barril. Como puedes comprobar, disparamos y la IA entiende que eso tiene que explotar. Muy interesante, la verdad. No sé tú, pero a mí me explota la cabeza entender que todo esto es una IA y que lo hace en tiempo real. Aquí vemos también que te explica que cada personaje tiene sus propias animaciones programadas. Por ejemplo, este robot saltando, pues se le ve los brazos levantándose, o aquí ese movimiento de caminar, o este personaje que está subiendo estas escaleras. También nos dice que se puede incorporar NPCs, es decir, non-player characters, personajes del videojuego que no se pueden jugar, pero que te acompañan o puedes interactuar, como esta persona que nos sigue, en este caso, esta persona que nos guía, o este muñequito en el cual podemos interactuar, dispararle o hacer cosas para divertirnos. También te dice que tiene físicas, que simula físicas como en los videojuegos, donde se ve la interacción con el agua, la forma de las olas. De verdad que a mí me parece increíble que todo esto lo esté haciendo la IA en tiempo real. Porque recordemos que esto no está programado. No es un equipo de especialistas que ha programado los polígonos y las condiciones de la agua y los objetos para que interaccionen cuando el personaje se mueve. No, no, no. La IA intenta entender cómo debería reaccionar cada cosa basado en tus acciones y en el mundo en el que estás. Si estás en el mar, pues el mar tiene que comportarse más o menos así. Aquí nos pone ejemplos con el humo, simulando humo de chimeneas que sale de casas, aquí de un volcán. La gravedad muy importante, si saltamos con un personaje, o vamos en coche y caemos por un barranco, pues la IA entiende que tiene que simular que estás cayendo por un barranco. Luego la luz, algo muy importante en los videojuegos para crear ese entorno mágico, ¿no? Cómo reacciona la luz en el entorno para iluminar, para hacer más oscuro, etc. Aquí vemos lo mismo también. Y los reflejos, obviamente, parte de la luz, es decir, cómo la luz se refleja en los objetos y en la superficie del entorno. Si aquí hay unos neones, se tiene que reflejar en el suelo, y más si está mojado. Igual que estas luces, o igual que esta luz que entra por aquí en la ventana y se ve en el suelo, con esta forma de la ventana. Y aquí te explica que incluso tú le puedes dar una imagen real del mundo, es decir, de la Tierra, y te recrea un videojuego como si estuviéramos ahí. En vez de hacer nosotros andar, pues podemos jugar a ese videojuego. Y mira cómo se ve más o menos casi perfecto. Obviamente no es perfecto. Pero dices, ostras, todo esto aparte de una foto, de Real World Photos, increíble. Aquí nos explica que básicamente con un mismo prompt también podemos crear diferentes prototipos. Es decir, las mismas mecánicas, tenemos como una especie de objeto que vuela, un personaje, en este caso es como una especie de avión de papel, pero aquí le hemos dicho, pues no, yo quiero un dragón. Pues no, ¿sabes qué? Quiero un águila. O quiero un personaje con un parapente. Para que veas todas las posibilidades que tienes. Es que tú puedes decir, vale, quiero este mundo, pero quiero que el personaje sea un dragón, que sea una nave especial, que sea no sé qué, no sé cuántos. Es que va a hacer que cada juego sea único, que cada experiencia sea irrepetible. Y aquí te muestro un poco un ejemplo de cómo a partir de una imagen te recrea ese mundo. Intenta inventarse qué habrá detrás de esta colina, detrás de eso, cómo va a interaccionar el personaje con ese mundo. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos esta imagen y fíjate cómo nos crea ese mundo incluso si movemos la cámara o el personaje. Tiene que inventarse esa información.
Y aquí lo que nos explica es que en vez de tú jugar, como antes, con las teclas, como vemos aquí, podemos darle acciones, es decir, podemos escribir prompts para que haga acciones y que el personaje haga como una especie de simulación en qué debería pasar con dicha acción. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que le vamos a dar y tenemos dos casas, una con la puerta roja y otra con la puerta azul. Entonces nosotros le podemos decir, mira, ve en la puerta roja y ábrela. O ve en esta casa y abre la puerta azul. Y va a hacer eso y va a inventarse obviamente el mundo que tiene que haber dentro de esa casa. Vamos a verlo aquí. Es aquí le pone como la información, le da la imagen y un prompt. Y luego le pide una acción. Ahora no está jugando, le está diciendo, abre la puerta azul. Y él simula como un videojuego, va hacia ahí y entra en esa casa. Abre la puerta y entra. Y aquí lo mismo con la roja. Abre la puerta roja. O por ejemplo, podemos decir, vete hacia atrás, gírate. O vete detrás de la casa. Es decir, ahora no está jugando, sino que le estamos dando como órdenes para que haga esa acción. Otra posibilidad de esta tecnología bastante interesante. Aquí nos explica, por ejemplo, que le damos esta imagen, le ponemos un prompt muy descriptivo, le decimos qué hay dentro de cada sala, pues aquí tenemos unas plantas que emiten luz, aquí hay como una especie de cueva y aquí hay como una especie de escalera. Después da más información sobre qué hay dentro de cada sala, sin que se vea mucho, y a partir de aquí le vamos a decir que haga una acción. Como por ejemplo, vete hacia las escaleras. Y el personaje va hacia las escaleras como si fuera un videojuego y empieza a inventarse ese mundo del mundo de las escaleras. O lo mismo con el mundo de las plantas, y entra y vemos más plantas. O lo mismo con la puerta del medio. Recordemos, todo a partir de una imagen y una descripción. Y aquí más o menos nos explica cómo funciona. Que básicamente, obviamente esta tecnología está entrenada a partir de estudios de muchos videojuegos para entender las mecánicas. Pero cómo funciona realmente es que nosotros le damos una imagen o un prompt, ¿vale? Para que se genere esa imagen y lo codifica en píxeles. Es decir, nosotros cuando apretamos una acción, como por ejemplo ir hacia adelante, izquierda, derecha, atacar, empieza a generar los píxeles. Es decir, no es un mundo en 3D, sino que simula generación de imágenes en tiempo real para intentar adivinar cómo debería verse el mundo después de esa acción. Porque cuando tú le dices vete hacia adelante, es decir, cuando apretas la W es como decirle vete hacia adelante. Entonces nos genera esa imagen, ese mundo. Y eso se repite para cada acción que nosotros podemos interactuar con ese mundo. Y aquí te explica, bueno, otras cosas interesantes. Aquí vemos otros ejemplos también. Por ejemplo, con fuego en las manos. Es que realmente las posibilidades, de verdad chicos, no sé vosotros, pero yo estoy muy sorprendido porque esto te va a abrir un mundo. Obviamente esta tecnología aún no está disponible, sino que nos están mostrando cómo funciona y cómo están investigando las posibilidades. Pero imaginaros todo lo que se puede hacer. Es que se puede utilizar, por ejemplo, para crear tus propios juegos que sean únicos y repetibles. Puedes utilizarlo para prototipos de videojuegos. En vez de hacer dibujos, puedes hacer como un prompt y hacer un prototipo y lo perfeccionas un poco y luego le dices a tu equipo de diseño de videojuegos, mira, vamos a hacer el videojuego más o menos así. O, por ejemplo, también lo puedes aplicar a la realidad virtual. Es decir, que te pongas unas gafas y tú muevas el personaje con los mandos. Y tú, con tus ojos, puedes ver cómo se recrea ese mundo. De verdad que las posibilidades creativas son infinitas, pero recordemos que la parte interesante de todo esto, aunque no sea realista, es la jugabilidad. Que tú te lo puedas pasar bien, que puedas crear tu propio mundo, que sea personalizable y que puedas distraerte un par de segundos, minutos con ese mundo y vamos a ver en un futuro hacia dónde evoluciona. Y antes de acabar, me gustaría invitarte, si quieres dejarlo en comentarios, ¿para qué crees que se puede utilizar esta tecnología? ¿Qué posibilidades le ves en un futuro? Y si te ha gustado el vídeo, eso sí, déjale un me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.